Por favor, ustedes me dicen si están viendo. Sí, Perfecto. señora. Sí, amén. Listo. Bueno, entonces, Gerardo me va a ayudar con la lectura porque pues lo primero es que tenemos que tener claro para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer y cómo va a ser la manera en que vamos a trabajar. Entonces, Gera. Amén. Reglas del grupo. Necesitamos disposición. Segundo, orar siempre por la clase. Tercero, tener un corazón enseñable. Cuarto, tener la Biblia. Quinto, tener el material que me envían. Sexto, cuaderno y lápiz. Entonces, a correr por el cuaderno y por el lápiz. Séptimo, el número perfecto. Apuntar las preguntas y hacerlas al final de la clase. Por supuesto, no se van a aceptar 50 preguntas porque no tendríamos cuándo terminar. Entonces sí estaríamos como haciendo un límite de los que preguntan. Sí, vamos a ir caminando, pero entonces la idea es que tengan, o sea, lo importante es que ustedes tengan el material a la mano. Erika va a estar mandándoles a ustedes lo que están necesitando. Yo quiero enviarles con anticipación lo que viene en 8 días, porque la idea no es que ustedes, yo los sorprenda con el tema, sino que ustedes en casa puedan tener una lectura previa y tener una idea de lo que vamos a ver. Les recomiendo que ustedes estén orando por este grupo, que todos los días oren para que Dios les dé sabiduría, para que nos ayude en nuestro crecimiento, para que sea su espíritu el que nos guíe, que esto no sea algo humano o porque hoy estamos desocupados o porque queremos que nos vean, lo estamos haciendo porque queremos crecer, porque tenemos hambre y porque tenemos sed de Dios. Tenemos que tener corazones enseñables porque cuando uno dice que ya sabe todas las cosas, pues de ahí no hay nada para aprender. Si usted ya lo sabe todo, entonces ¿cómo va a hacer para que Dios pueda moldear su corazón y corregirle en todo lo que usted pueda estar haciendo mal? Porque seguramente que Dios nos va a hablar en muchísimas cosas. La Biblia es muy importante, que la tengan, ya sea digital o física, pero que tengan la Biblia, porque hoy les voy a compartir los versículos, pero yo no quiero que en el grupo ustedes se apoyen en los versículos que yo tengo, porque mi idea es que ustedes aprendan a buscar en la Biblia. Les recomiendo que sería muy bueno tener una Biblia física, porque es muy rico que ustedes aprendan que, digamos, vamos a Filipenses, que vamos a Hechos, y que ustedes empiecen a manejar y que sepan en qué parte de la Biblia está. Que no empiecen a buscar en el índice, sino que ustedes ya empiecen a manejar su Biblia. Siempre entonces en su cuaderno apuntar si tienen dudas a medida que vamos hablando. Entonces ustedes van a apuntar, tengo esta duda, pero la voy a guardar hasta el final. Tal vez cuando lleguemos al final usted ya la haya resuelto y no tenga necesidad de preguntarla, pero la puede apuntar porque si no se le va a olvidar. Bueno, y yo creo que hasta ahí, no sé si de pronto ahí alguien tiene alguna pregunta o quiere decirnos algo. Yo quiero decir algo sencillo. Sí. Tengan en cuenta que como Sandra va a estar en la iglesia los domingos y en fin, ustedes pueden acercarse a ella en cualquier momento. Eso es bien importante. O sea, ella va a estar ahí, Gerardo va a estar ahí y ustedes pueden acercarse sin ningún problema a preguntar, no entendí esto, ¿será que tú me puedes explicar esto? Porque la tarea aquí ya deja de ser magisterial solamente y entra a ser de acompañamiento. Prácticamente esto se vuelve como algo pastoral también. Entonces, van a haber dudas, inquietudes, eso es bueno, eso es muy bueno, eso es muy sano en los grupos. Es que tienen el acceso tanto a mí como a Sandra como maestra, ¿ok? Sí, me parece súper bueno el aporte y también quiero ofrecerles mi ayuda en lo que ustedes necesiten, en las dudas que tengan. A mí me encanta resolver preguntas, me encanta poder ayudarles, no me da rabia que me hablen, no me fastidia y me pueden preguntar todas las veces que quieran, de verdad que eso no va conmigo, que me da pereza escucharlos, no. El domingo o cuando nos veamos o si me quieren hablar al WhatsApp, también me pueden preguntar. ¿Ven? Entonces, Gracias.
Seguiremos entonces acá con un versículo que va a ser una de nuestras inspiraciones para este grupo. Está en 2 de Timoteo 3, el versículo el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Entonces, miren, la escritura, porque vamos a trabajar, como lo dijo ahora muy bien el pastor, esto es algo bíblico. Yo no vengo a darles conceptos de moralidad, a darles mensajes de positivismo, de cómo nos va a ir bien, de la clave del éxito, sino que vamos a estudiar lo que los conceptos, lo que aprendemos es basados en la escritura. Y todos nuestros mensajes, porque al ser extraídos de la escritura, van a ser siempre mensajes cristocéntricos, porque eso es el deseo que Dios tiene en su corazón para con nosotros, en que esta palabra nosotros conozcamos que viene inspirada por Dios, no es una palabra humana, y que nos va a servir a nosotros. A mí en este momento para enseñar, vamos a recibir muchas veces reprensión, vamos a ser corregidos, pero también vamos a ser instruidos en esa justicia de Dios. ¿Y cuál es el fin? El fin es que usted y yo seamos capacitados para toda buena obra. Y entonces el propósito de nuestro grupo es que usted y yo seamos perfeccionados. Es hacernos a la imagen de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza incompleta que requiere ser completada solamente a través del poder de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos ser transformados. Entonces, somos imperfectos y estamos en búsqueda de esa perfección que solamente la encontramos cuando usted y yo reflejamos la imagen de Cristo. Y nuestros objetivos. Yo sé que hay muchos más, pero no nos cabrían acá. Pero vamos a tener de pronto un poquito de idea. Ya lo hemos dicho, pero vamos a dejarlo un poco más claro que serían entonces. Conocer la verdad de Cristo que nos hace libres por medio del único evangelio. Acercarnos a la escritura, escudriñando y profundizando de manera responsable. Yo creo que yo puedo hacer de pronto algún aporte acá. Cuando hablamos que es el único evangelio, ustedes saben que el mismo Pablo lo dijo, que si aún un ángel del cielo viene y te anuncia otro evangelio, entonces que sea anatema. Nosotros solamente vamos a recibir el evangelio que venga de parte de Cristo. Puedo ser hasta yo. Si anuncio otro evangelio que no es, entonces estoy mal. Solamente a través de Cristo es el único evangelio que nosotros podemos recibir. Y acercarnos a la escritura, profundizar en ella de manera responsable debe ser nuestra principal labor, porque nosotros no podemos andar interpretando la escritura a lo que a mí me parece. Luego vamos a aprender cosas que son muy importantes, porque nosotros a veces como cristianos terminamos separando un versículo de la Biblia e interpretándolo fuera de todo su contexto y olvidamos que las cartas fueron cartas que se escribieron completas, que hay cosas que debemos tener en cuenta que nos van a servir a nosotros para poder entender mucho mejor la Biblia. Entonces, reconocer la autoridad de la palabra, porque muchas personas, ustedes le van a decir, no, es que yo no creo en la Biblia. Entonces, que tengamos los argumentos y que nosotros mismos seamos convencidos de que esta escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién lo dijo? Pues Dios lo dijo, porque Dios es nuestra máxima autoridad para enseñarnos. Vamos. Tercer punto, reconocer la autoridad de la palabra. Ya la dije. Cuarto, producir frutos eternos. Ser y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces eso es lo que hacemos ahora y es la idea de que ustedes también lo puedan hacer.
porque quiero de pronto aquí entrar y decirles de pronto un detalle que es muy importante, que es uno de los pilares del grupo, y es que muchos de acá son padres, y ustedes saben que cuando uno es padre, lo que uno espera es que su hijo poco a poco sea autónomo. Entonces, la idea de este grupo es que ustedes también tengan autonomía frente a la palabra, que tengan un carácter y que ese carácter se parezca a Cristo. Entonces, esa es la idea de nosotros poder producir, de hacer discípulos y de poder también enseñar a otros, pero de una manera responsable, cuando nos sintamos seguros. Igual, es nuestra obligación hablar de Dios, pero nosotros podemos hablar perfectamente de lo que Dios ha hecho en nosotros y tenemos toda la autoridad para hacerlo. Construir hábitos de lectura diaria de la palabra. Interactuar con la Biblia. Tener una vida de oración e intimidad con Dios. Amén. No sé, de pronto aquí, pastor, ¿usted quería decir algo? ¿O alguien quiere aporte? Yo creo que dentro de esos hábitos, yo quiero decir algo con respecto a esta reunión. Y tiene que ver con que dentro de los hábitos creemos este hábito de estudiar y que coloquemos no sé si una alarma o un despertar, cualquier cosa que a ustedes les avise que hoy lunes tenemos esta cita, porque es que esta Sí. cita no nos bendice a nosotros como iglesia, nos bendecirá después de ver un fruto, pero a ustedes como personas, como hijos de Dios, les bendice, es a ustedes el beneficio, es para ustedes el conocimiento y el entendimiento. Entonces, dentro de esos hábitos coloquemos el tener nuestro estudio semanalmente, todos los lunes, colocar una alarma en su celular para que no se les vaya a pasar, para que a las 8 de la noche no digan, ay, Señor, se me olvidó, ¿cierto? Porque nos puede pasar por todo lo que tenemos en el día, por todo lo que tenemos, por los hijos, por todo lo que tenemos que hacer. Entonces, que esto se vuelva una prioridad en la formación que estamos desarrollando. Solo eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Una visita en la nevera, pastor. Es exactamente. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces ya que tienen el cuaderno y el lápiz, vamos a apuntar nuestra primera tarea, porque acuérdense que con anterioridad voy a dejarles lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces yo quiero que ustedes esta semana, en su tiempo con Dios, y algo que voy a aprovechar porque se me viene a la mente y quiero decirlo porque luego lo olvidaré, y es que mi relación con Dios es algo. Yo tengo tiempos de intimidad con Dios y tengo tiempos de estudio de la palabra y medito en la palabra, pero eso no hace parte de mi intimidad con Dios. Y es bueno que nosotros empecemos a separar esos tiempos porque a veces nos dedicamos tanto a las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Entonces, estos tiempos de estudio, estos tiempos de meditar en su palabra, Él los va a usar para transformarnos, para enseñarnos, para cambiarnos, como dice la Escritura, para exhortarnos y para corregirnos y para perfeccionarnos. Pero no olvide, no aparte, no le quite el tiempo a su momento con Dios para hacer esto nuevo que vamos a hacer, que es muy importante, pero usted necesita tener tiempos de intimidad y de oración con Dios y donde Dios usted le permita que le hable. Entonces, para la próxima clase, en sus tiempos de estudio de esta semana, usted por favor tenga en cuenta que quiero que profundice, que escudriñe. Yo quiero que ustedes tengan esta palabra muy presente porque hoy la vemos y es que escudriñar no es lo mismo que leer. Nosotros leemos como leemos el periódico, como leemos cualquier cosa, pero escudriñar es mucho más profundo que leer. Es investigar, es indagar, es profundizar, es meditar. Entonces, eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con la palabra. Él no quiere que usted y yo leamos la Biblia, Él quiere que usted y yo escudriñemos en la palabra, que nos hagamos preguntas y que digamos, ¿yo cómo puedo vivir? Esto que vivieron ellos allá también aplica para mí, que de acá yo tengo que vivir. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos acercarnos a la Escritura. Génesis 1 y Génesis 2 y el versículo 20 de Romanos 1. Si usted es tan juicioso y se quiere leer todo Romanos 1, está bien. Pero entonces, vamos a tener esa tarea. Y yo quiero darles
como quiero hoy traerles algo diferente a lo que teníamos iniciando el grupo, porque quiero motivarlos un poco y contarles algo pequeño de mi vida. Hace más o menos 24 años, algo así, que empecé mi camino con Dios, pero no ha sido algo mágico de la noche a la mañana, ha sido un proceso donde he tenido que subo, que bajo, que me caigo, que me levanto. Pero yo quiero que nosotros entendamos que nuestra vida con Dios es un proceso, que nuestra vida con Dios es de levantarnos, que nuestra vida con Dios, como lo decíamos ahora, es de cambiar esos seres imperfectos y llenar esa perfección, pero no a través de lo que nosotros podamos hacer por nosotros, sino que cada día tener el carácter y tener esa imagen de Cristo. Y es la manera como nosotros luchamos sin sentirnos mal, porque si nosotros luchamos en nuestras fuerzas, siempre vamos a decaer, porque somos seres imperfectos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende siempre al pecado. Entonces, al escuchar nosotros las buenas nuevas del reino y creer en esa obra redentora de Cristo, por la cual nosotros recibimos salvación y vida eterna, nosotros empezamos la vida, por donde ahora nuestro aire es la fe. Porque es algo claro que también lo vamos a ver dentro del grupo, y es que nuestra salvación no es a través de nuestras obras. Nuestra salvación es únicamente a través de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Entonces, la vida con Cristo es un caminar. Es un caminar del día a día. Y crecer en conocimiento de sus enseñanzas para conocer lo que nosotros debemos hacer conforme a su voluntad. Así es como él mismo lo dijo. Acá, Jera, por favor. En Mateo 28, 20, primera parte, ¿cierto? Sí, Jera. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Muy bien, entonces miren, nosotros, nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad si nosotros no escudriñamos su palabra? Y lo dijo Cristo en Mateo 28, en el versículo 20, dice, hablándoles a los discípulos, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, pero ellos también tuvieron que aprender a obedecer. Y fue Cristo quien les enseñó, fue Cristo quien dio la palabra, y nosotros ahora tenemos esta palabra que también estamos llamados a escudriñar en ella para poderla obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer algo que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Y es que la vida es un proceso. También el mismo Cristo lo dice en Lucas 2, en el versículo 40, dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Así es nuestra vida. Nuestra vida no es que conocimos a Cristo y mañana ya no vamos a hacer nada malo, ¿no? Nosotros nos alimentamos y empezamos a crecer y empezamos nuestro proceso. Entonces les invito a escudriñar la escritura de manera responsable, siempre lo voy a decir. Así como Cristo dio ejemplo y enseñó a sus discípulos, ellos también lo hicieron. Y los primeros creyentes se fortalecían y crecían. Y los apóstoles continuamente estaban enseñando esta doctrina que venía de parte de Cristo. Yo quiero traerles especialmente un capítulo que ha edificado muchísimo mi vida y que aplica perfectamente para nuestro grupo. Y es que en Hechos 17, es muy largo el capítulo, pero solamente vamos a ver algunos versículos. Pero si ustedes en casa leen Hechos 17, se van a dar cuenta que hay un contraste en 3 lugares donde Pablo visita, pero vamos a ver especialmente una partecita que Jera nos la va a ayudar a leer, por favor. Hechos 17, del 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche,
los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces, número 1, que nos muestra el autor, que es Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Él nos cuenta la costumbre que tenía Pablo, que había aplicado del ejemplo de Cristo de enseñar, ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos. Entonces, él llega durante el capítulo 17, en los versículos, en el 2, en el 10 y en el 17, se nos muestra que él llega a Tesalónica, a Berea y a Atenas. Y en los 3 dice que él siempre va a la sinagoga de los judíos. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar solamente uno de los sitios. Hechos 17:2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías perdón la interrupción, está pasando un avión por aquí, entonces creo que cerca del aeropuerto para que sepan. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Entonces, el contraste que hace Lucas en todo el capítulo 17 es muy importante. O sea, nosotros cuando nos acercamos a la escritura, tenemos que tratar de preguntarnos qué es lo que el autor quería decirle a sus receptores. Entonces, lo que Lucas quiere hacer, y siempre que hablo así, crean lo que estoy hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, este contraste y lo que él nos marca fuertemente en la escritura nos hace que nosotros tornemos nuestra mirada hacia quiénes eran los que recibían el mensaje, que eran los de Tesalónica, los bereanos y los atenienses, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos bien, él iba a las sinagogas de los judíos. ¿Y esto qué significa? Que él llegaba a quienes ya tenían conocimiento de la escritura. Y los judíos no eran así como usted y yo que nos aprendemos un versículo. Ellos se sabían de memoria la Tanakh, que era en ese tiempo lo que había. No había el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento para nosotros, que es la Tanakh, la Biblia de los judíos. Entonces ellos se lo sabían de memoria. Entonces, tenían una religión, pero ¿qué nos habla Pablo al visitarnos? De que ellos no les fue suficiente todo el conocimiento que tenían para conocer la verdad. Era necesario que ellos conocieran de Cristo y de su reino para llegar a ser libres, para conocer esa verdad. Y entonces lo que yo quiero que usted y yo veamos de la escritura es la actitud que tuvieron, porque los 3 tuvieron actitudes diferentes. Su manera de recibir la escritura marcó el precedente en el crecimiento de ellos y también en su resultado. Si no, fijémonos muy bien y queda muy claro en el versículo 11. 11a es la primera parte del versículo 11. ¿Qué dice, Gera? Esos eran de sentimientos más Estamos nobles. hablando, perdón, aquí está en la visita a los bereanos. Está hablando de los bereanos. Esos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Entonces, Lucas contrasta y resalta la solicitud, es decir, la disposición también
el afán, voy a hablarle con palabras sinónimas extraídas del original, y es una pasión, un afán que tuvieron los bereanos que no tenían los tesalonicenses, y esto fue el detonante para que ellos tuvieran un resultado diferente, y esto queda evidenciado en el versículo 11b. Gerardo, no lo lea, por favor. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les ha anunciado. Entonces yo quiero que ustedes se fijen en esta palabra, que no sé si ustedes ven la lucecita azul que yo muevo o si solamente yo la puedo ver. Dice todos los días. Entonces su manera de recibir, la que Lucas nos está marcando aquí de los bereanos, este contraste con los tesalonicenses, me muestra que los tesalonicenses estuvieron limitados a sus prácticas religiosas porque ellos lo dice Lucas en el versículo 2, que Pablo fue donde los tesalonicenses solamente en el momento de reunión de las sinagogas, mientras que cuando habla de los bereanos dice todos los días examinaban las escrituras. Entonces, estos se apasionaron al punto de hacerlo. Todos los días a nosotros nos tiene que marcar, y es que se volvió en su vida diaria. Se volvió su estilo de vida. Y es que el hábito diario, que fue un obstáculo para los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos se limitaron al tiempo en que les tocaba que ir a la sinagoga para recibir palabra. Estos, a diferencia de ellos, escudriñaban, y aparte de que cuando Pablo les enseñaba, ellos continuaban escudriñando las escrituras, porque lo dice el 11b, dice, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y es que Dios siempre se ha dado a conocer a los hombres. Y Él siempre nos está llamando a nosotros a tener esa intimidad con Él, a relacionarnos con Él. Y eso lo vemos desde la misma creación. Y ustedes lo van a leer esta semana en Génesis 1 y 2. Y a lo largo de toda la escritura ustedes están viendo que Dios siempre se está comunicando, que Dios siempre quiere intimar, que Dios se acerca al hombre, que Dios, miremos acá, en el mismo capítulo 11, en el capítulo 17, en el versículo 27, cuando una partecita, cuando Pablo habla con los atenienses, les dice así. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y es que luego lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero hay dos maneras en que Dios se revela a los hombres. La primera la está diciendo acá Pablo. En que el hombre se trate de sentir a Dios, dice, a tientas, o sea, búsquelo a su manera. Eso se llama revelación natural y está escrita en la palabra. La revelación natural es cuando Dios se da a conocer a todos los hombres a través de la creación, a través de lo natural. O sea que ningún hombre tiene excusa de decir que no conoce a Dios. Porque cuando nosotros vemos a un ser humano, cuando nosotros vemos cualquier creación de Dios, eso nos hace pensar de que alguien más nos tuvo que haber hecho. Y no es mala. Esta revelación natural que nos dice que hay un creador es el comienzo. Es el comienzo donde nos inquietamos a buscarle. Pero hoy Dios tiene una forma en la cual se quiere dar a conocer de una manera mucho más certera, mucho más cercana y sin errores, que es. Lo que pasa es que la revelación natural es una revelación incompleta. No es mala, pero es una revelación incompleta cuando nos quedamos hasta ese lugar. Por eso es que tenemos una revelación llamada revelación especial, y a la cual hoy usted y yo estamos invitados a entrar en ella, y es la escritura. La escritura es la revelación de Dios.
Y así como los bereanos lo descubrieron y la experimentaron, la manera acertada como ellos le permitieron a Dios mostrarse ante ellos, que fue por medio de la escritura, cuando ellos escudriñaban todos los días la palabra para ver si de aquello que Pablo decía, así era. Entonces, la revelación de Dios es permitir que aquello que está oculto, que nosotros no podemos ver, Dios lo quite a través de ese quitar ese velo, de revelar, de quitar el velo que nos impide ver. Y eso se quita solamente a través de conocer la verdad, y la verdad es conocer a Cristo a través de la Escritura. Y esa es la razón que usted y yo debemos tener cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros descubrimos a Cristo, cuando nosotros profundizamos, y aunque digamos, bueno, nosotros no entendemos, queremos, hay que seguir buscando, porque para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos ayuda a nosotros. Entonces dice, ¿para qué? Voy a devolverme. Miren que hay algo que de pronto alguien podría verlo y decir, ¿cómo así que para ver? O sea, para ver si lo que anunciaban era verdad. Y les voy a aclarar algo. Esto que sucede de los bereanos no quiere decir que los bereanos desconfiaran de Pablo y de Silas, porque Pablo contaba con un reconocido nombre, era un gran maestro y era un instrumento de Dios en la iglesia. Y entonces el hecho de que ellos fueran y escudriñaran en la Escritura y profundizaran para verificar si se cumplían esas palabras, fue la muestra del respeto por las enseñanzas. No lo quiero hacer porque me distraigo. Fue ese respeto que ellos estaban mostrando con Pablo y con Silas. Entonces, a medida que ellos iban y ellos escudriñaban para ver si lo que ellos les enseñaba era así, era el Espíritu Santo de Dios quien les confirmaba a ellos por medio de la Escritura, la cual les confirmaba que lo que ellos hablaban era cierto y que esa verdad era Cristo. Y lo tercero, que es el resultado que obtuvieron los bereanos. Esto lo quiero que lo leamos en el versículo 12, pero yo creo que lo tengo más atrás. Aquí dijeron el 12. ¿Cuál fue el resultado? Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces, indudablemente, al escudriñar las Escrituras, esto a nosotros nos debe llevar a recibir de Dios la revelación por medio de su Espíritu. Porque recordemos que fue su Espíritu quien inspiró la Escritura. Y esto también a nosotros nos debe llevar a tener un estilo de vida diferente y a dar fruto, a ser transformados. Si usted se hace un examen, un autoexamen, y esto no está pasando en su vida, es bueno que se detenga y que tenga tiempos de meditación, que haga un alto en el camino y que empecemos a cambiar y a hacer las cosas como deberíamos de hacerlo. Entonces debemos ser transformados porque la palabra lo dice, que este evangelio tiene poder para transformar. No son mis palabras las que transforman, son las palabras que salen del aliento de la boca de Dios las que nos pueden a nosotros transformar, porque esta es la Escritura. Estas son las buenas nuevas que usted y yo debemos dejar entrar en nuestro corazón, y estas buenas nuevas son nada más ni nada menos que el anuncio de la obra redentora de Cristo y a vivir en su reino y en su justicia. Y que en todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas
sea conforme a su palabra. Y para finalizar, quiero agregar algo. Nuestra vida debe ser un acto de adoración constante, porque nosotros a veces separamos y pensamos como en lo espiritual y lo material, pero nuestra vida es una vida integral, donde tanto mis oraciones, mis tiempos donde yo hago mis devocionales, donde yo tengo mi intimidad con Dios, no son solamente esos momentos espirituales. Usted puede convertir o hacer que su vida natural sea un acto de adoración cuando su trabajo usted lo hace para agradar a Dios. Cuando usted camina haciendo su voluntad, cuando usted es fiel a Dios en lo que Él le ha enseñado en lo natural. Entonces, toda nuestra vida es un acto de adoración para Dios y es lo que hoy estamos entonces invitados a implementar en nuestras vidas. Voy entonces hasta acá. Bueno, me preguntan lo de la versión. Yo estoy usando la nueva versión internacional. Voy a detenerla. Bueno, como me preguntan acerca de la versión, uso la nueva versión internacional, pero ustedes pueden usar en casa la versión que ustedes deseen. Pues normalmente no uso la Reina Valera, prefiero esta, pero hay una versión que es la nueva traducción viviente que tiene un lenguaje mucho más sencillo, digamos que ellos tratan de dar las palabras como en un lenguaje más de nosotros para poder entender. A mí me gusta esta porque yo la estudio y la escudriño y luego la llevo. No quiero que me la entreguen tan masticadita porque necesito tenerla un poquito más gruesa para poder que yo pueda de pronto partir un poquitico y entender un poquitico más para mí. Pero pues es que las versiones también se ajustan a lo que estamos haciendo, si queremos entender más. Y aparte de eso, el consejo es que cuando ustedes abran la Biblia, si tienen la digital, hay Biblias que uno puede tener el versículo en varias versiones y es chévere cuando uno no entiende un versículo y lo lee en varias versiones porque alguna de ellas le da una luz diferente que otras no le pueden dar. Entonces, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la manito. Ahí, yo no sé si ustedes saben levantar la mano acá, pero el que quiera hablar puede levantar la mano. Ahí hay un icono de reacciones, ahí pueden levantar la mano. Así. Sandrita, yo creo que ¿me escuchan todos? ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto. sí. La temática que vamos a comenzar, con la que vamos a comenzar la próxima semana, que es ya como el contenido pues, de todo el tema de enseñanza. Ese primer tema, nosotros lo vamos a enviar, ¿qué día? Por el grupo. Pues yo quisiera, pastor, que ellos lo tuvieran de una vez. Bueno, qué bueno que usted lo dijo, porque miren, hay un libro, bueno, libro no, son como 2 hojitas de trabajo. Yo ya les di los capítulos o los versículos que ustedes deben con anterioridad. Toda esta semana tener el tiempo, ya los tienen apuntados en el cuaderno y es Génesis 1, 2 y Romanos 1, 20. Ahora, Erika les va a enviar una hojita de trabajo para que ustedes puedan imprimir o si la quieren tener, no sé, pastor, cómo lo van a hacer, o si la tienen digital para que lean la pregunta, sino que en la hojita tiene sus rayitas para que ustedes puedan escribir sobre el papel y guarden sus papeles. Yo creo que la sí. metodología, hablemos de la metodología un poquito para cerrar la reunión con ello. Es importante eso. Es Creo que hay que alguien que también quiere preguntar algo. Ok, perfecto. Entonces la metodología, hablo esto y para que escuchemos la pregunta. La metodología me parece mejor escrita, yo creo que así como la hemos diseñado con todo el formato, me parece importante que lo puedan imprimir. Nosotros vamos a tratar en la iglesia de tener, y Erika que está presente sabe esto, de tener ahí a la mano los documentos. Si usted el domingo va a la iglesia y no ha podido imprimir su material o la lección del próximo lunes, usted le dice a Erika, ¿me puede ayudar? ¿Me puedes imprimir esto? Que no he podido imprimirlo por lo que sea. Un tema económico, porque no encuentras dónde hacerlo, por lo que sea. Erika lo puede imprimir, usted se lo lleva el domingo para su casa
para que pues, lo tenga listo para el día lunes. Perdón, pastor, pero por favor no lo vayan a llenar todavía. Exacto, exactamente. También, pastor, perdón, también yo quiero, me perdona, pero también quiero, ya que el pastor se está ofreciendo, que también sean muy conscientes de que el que lo pueda hacer en su casa, lo pueda imprimir en su casa o cerca, lo haga, porque entonces, de pronto, no digo que seamos inconscientes, estar muy atentos porque de pronto le vamos a dar mucha carga al pastor o a Erika. Entonces va a querer mucha gente que le imprima el domingo y el domingo es un día muy pesado en la iglesia. Considero yo que hay que también, de pronto, aportar eso a la iglesia, no dejarle la carga a la iglesia. Entonces cada uno se esfuerce y busque la forma. Exactamente, si la idea, ojalá nosotros pudiéramos imprimir una cartilla completa, porque ese es el proyecto que tenemos, sino que mientras hacemos eso, pues obviamente vamos a quedarnos sin enseñanza. El objetivo es arrancar así como estamos, que ustedes tengan las lecciones cada semana, que las podamos desarrollar juntos, que puedan preguntar. Va a ser muy interesante, porque yo ya los conozco, los hemos visto ya, y yo sé que Sandra ha hecho un trabajo muy bueno elaborándolas. Y obviamente el poderlas elaborar ahí en medio de la reunión, pues va a hacer que aprendan dentro de la metodología, aprendan muchísimo más. Amén. Angélica. Bien, fue Angélica. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, ya quedó resuelta la pregunta, tenía que ver con las dudas que íbamos a recibir y esto, pero entonces pues para aprovechar como la levantada de manos, si quiero pues, primero que todo dar gracias a Dios, porque realmente eso es algo que nos edifica demasiado. Soy consciente que muchas veces por temas de trabajo, sabía uno con tanta cosa y la calidad de tiempo con el Señor no es la que debiera ser, ¿cierto? Y esas cosas lo confrontan a uno mucho porque pues, es nuestra responsabilidad. O sea, más allá del alimento que podamos recibir en la iglesia, la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es mi responsabilidad prepararme, entender, saber qué y alimentar esa relación con el Señor. Entonces sí agradezco mucho a Dios por estos espacios que se tiene que esforzar uno un poquito más, sí, pero pues si se esfuerza uno para otras cosas, ¿por qué no lo va a hacer para las cosas del Señor? Y pues darles gracias a ustedes también pues por la disposición, por su tiempo, por todo, de verdad que es súper chévere, me parece genial. Muchas gracias. Ay, qué bueno, gracias Angélica. Y nosotros, créanlo que para mí es un disfrute, para mí esto no es una carga, sino que es también mi pasión, me encanta compartir con ustedes y ojalá pueda ayudarlos en muchísimo más y cuenten conmigo y también yo sé que mi esposo también está muy dispuesto y Selene también quiere hablarnos. Bueno, buenas noches. Con respecto a, porque al principio dijeron que la cuestión por lo menos de la asistencia, por lo menos qué pasaría cuando, porque yo tengo un turno rotativo en el trabajo, y van a ver, y un turno de 2 a 10, entonces van a semanas no puedes entrar, entonces ¿cómo se hace en ese caso? Yo quiero responder eso, Sandrita. También tenemos, a ver, yo quiero también que hagamos algo. Yo creo que es bueno preguntar esto. Hay personas que quiero que demos como la opinión por el grupo, si es bueno que dejemos a 7:30 o si eventualmente es muy temprano y prefieren a las 8 de la noche. Y dos, para las personas que nos presenten excusa de que no pueden estar por trabajo, porque deben ser presencial, pues nosotros estamos grabando bueno, digo yo, Sandy está grabando las sesiones y a esas personas que tienen excusa por trabajo o médica, pues vamos a poderles enviar la grabación, porque la idea es que siempre estemos en vivo, pero obviamente como dice Selene y como me lo preguntó también, Melissa, ella puede entrar desde las 8 más o menos, de hecho ahí está conectadita con nosotros, pues para que no se pierdan las sesiones, pues obviamente que puedan tenerlas grabadas. Están grabadas, pero obviamente como te digo, estrictamente con excusa, ¿ok? Sí, cuenten con eso. Sí, y como dice el pastor, que sea porque a veces de pronto, ay, no, es que me dio pereza entrar, no, que sea por una fuerza mayor, pero ahí van a estar grabadas, pueden contar con la clase, que nunca vamos a dejar de grabarlas si nada malo pasa, que esperemos que eso nunca pase. Es importante la honestidad para Dios, porque así como dice mi esposa y como acá decía el pastor, de pronto somos seres humanos y tendremos algún día pereza, pero lo de Dios es primero.
y la disposición la ve Dios. Entonces, tratar de esforzarnos para que no tengamos que verla a través de una grabación. Lógico, que tengan la excusa como es, ahí está, el pastor lo dijo, se le dará la... Pero pídanla, no se vayan de pronto a sentir mal o a darles pena, porque es mejor que les dé pena, pero que no se pierdan la clase. Y pues la ventaja que ustedes tienen en el grupo es que pueden hacer alguna pregunta en caso de que tengan alguna pregunta, o las preguntas tal vez no queden en la grabación, entonces es bueno que... Buenas noches, yo quiero como preguntar algo porque como que me perdí un momentico. Sí, tranquilo, John. Lo que está diciendo el Paz que para que la reunión fuera a las 8 de la noche, pues a mí me serviría más a las 8, pues como para decir eso, y no sé si es que las van a poner todas presencial o van a seguir siendo virtuales, que no alcancé a escuchar bien. Son virtuales. Bueno, todas las reuniones son virtuales. En algún momento seguramente haremos alguna clase que vamos a citarlos de manera presencial, pero realmente el 90% de todo el proyecto es virtual para que la mayor cantidad de personas con camisa o sin camisa, como está, puedan estar. Yo molestando, para que de la comunidad de la casa podamos estar, para que ustedes puedan compartir con su esposa, por ejemplo, como está Erika con Andrés, que puede compartir con su esposa, y incluso como dijo ahorita Gerardo, con sus hijos, si quieren compartirlo con sus hijos, estar en las clases, porque son clases de rudimentos fundamentales, pero vamos a profundizar un poquito. Entonces, sí, y yo creo que vamos a hacer una prueba a las 8 de la noche, porque me parece que hay gente que tiene que dejar niños listos, tiene que dejar comida lista, tiene que llegar, cambiarse, descansar, y creo que de 8 a 8:50 más o menos, casi 9, sería una buena hora, ya cuando están todos los chicos acostados y todo el tema. Me parece que es importante. Yo creo que sí. Yo creo que podemos la otra semana, Sandrita, ensayar a las 8 de la noche, a ver cómo nos va, porque creo que hay varias personas que no pudieron entrar sino hasta las 8 de la noche. Bueno, y los festivos, no sé, Yo considero que los días festivos también vemos la clase. ya luego uno se Hablamos de los mirará. lunes. Pero que diga el pastor. Yo no tengo problema. Tampoco tengo Y problema. Sandra quiere también, tal vez tiene una pregunta, Sandra. Buenas noches. Buenas Sí, noches. eso iba a preguntar, de que si es fijo ya de que va a quedar los lunes, porque es que nosotros, el Ministerio de Servidores, tenemos reunión los lunes. Lo que pasa es que hasta el momento, Paz, cierto que quedaron aplazadas por ay, yo les digo, es que la célula, los grupos de formación que estamos haciendo pues en las casas. En este Grupos de caso, conexión. Sí, no hay lío. No hay lío. Cuando tú tengan reunión de servidores, usted pide el permiso a Alex y listo, porque pues, no todo el grupo de servidores está en la formación. Entonces, por eso no va a haber problema. Ah, ok. Bueno, gracias. Ustedes tienen permiso Pastor, porque Con no gusto, van a... nena. No, pero pastor, pienso también de pronto que los que tengan servicio, para que no... pero es una clase Por de eso, servidores. la clase de servidores la pueden ver grabada también. Pero es más rico que estén acá. Claro, es mejor que estén acá toda la vida, en vivo. Y Perfecto, también perfecto. preguntar algo, alguien que bajó la manito. Julie, ¿no? Me pareció. me pareció. Bueno, Bueno, pues la verdad, otra cosa. Sí, Julie. Dale, sin problema. no, pues la verdad yo quiero darles las gracias porque soy nueva en todo el proceso de iglesia, todo, y pues la verdad sí estoy muy interesada. Hice el primer curso Crecer, y cuando el pastor me habló de ayer precisamente, me motivó mucho. Entonces espero que Dios abra mucho mi corazón y me dé mucha sabiduría para entender y aprender de cada uno de ustedes, porque yo sé que muchos de los que están ahí presentes ya han tenido un acercamiento o de pronto un paso más en el camino de él, y nada, pues bendiciones para cada uno, y vamos con toda. Amén. Perdón, Julie, y permiso, pastor, para decir algo. Julie, usted solamente disponga su corazón y Dios le dará el entendimiento, eso es todo. Nosotros solamente pidámosle a Dios esa sabiduría que yo sé que Él nos la va a dar, y la invitación que siento de pronto decirles a ustedes es que si ustedes tienen personas